Soy Jorge Daniel Corigliano, tengo 39 años, soy médico, me desempeño en el ámbito de la medicina laboral, la medicina general, auditoría médica y trabajo en el ámbito de la discapacidad. Más concretamente, sufro de disparesia espástica o también llamada parálisis cerebral infantil. ¿En qué momento te das cuenta de tu vocación médica? Mi vocación y mi deseo de ser médico surge alrededor de los 12 años, cuando estaba culminando la escuela primaria, a raíz de que me estaba tratando con el doctor José Arturo Velázquez Pérez, quien es un médico cubano y quien más adelante fue mi mentor para desarrollarme en mi profesión médica. ¿Podés compartir uno de los obstáculos que tuviste en tu carrera? Uno de los mayores obstáculos a los cuales me enfrenté durante mi carrera fue la discriminación. Muchos de mis colegas o de mis profesores creían que por tener una discapacidad motriz no podía desenvolverme de manera correcta en el desarrollo del estudio de la carrera. ¿Cuál fue una de tus fortalezas que sumó para llegar a tu meta y cumplir tu sueño? Creo que una de mis mayores fortalezas fue el ferviente deseo de convertirme en profesional y la perseverancia que uno tiene para llegar al objetivo a pesar de todos los obstáculos que se presentaron y se presentan aún hoy. ¿A quiénes querés dar las gracias por acompañarte en este largo camino? En primera instancia quiero agradecer a mis padres, a mi familia, a mi novia, a mis amigos y en segundo lugar a quienes marcaron un camino dentro de mi desarrollo profesional. El doctor José Arturo Velázquez, el doctor Horacio Alberto Naveiro y el doctor Norberto Edmundo Cardoso. ¿Qué actividad comparten en la colonia con los jóvenes y los niños que están pasando estas vacaciones? Trabajar con los chicos y los jóvenes que asisten a la colonia de vacaciones del KDT es una experiencia muy emotiva, muy gratificante y muy ejemplificadora. En mi caso, porque estoy un poco de las dos veredas, ya que soy profesional, pero como sufro una discapacidad, siempre tengo que asistir a los médicos, a mis colegas, para realizarme controles médicos, con lo cual es muy gratificante poder tener la visión desde los dos lados del mostrador. Para los que creen que no pueden llegar a su meta por tener una discapacidad, ¿qué te gustaría decirles? Para superar, o en mi caso, sobrellevar una discapacidad que es crónica, lo fundamental, en primera instancia, es el apoyo familiar. En segunda instancia, tiene que ver mucho la voluntad y el esfuerzo que uno ponga diariamente, sin importar los problemas que puedan surgir. Uno debe buscar constantemente la solución a cada uno de los problemas que se presentan. Creo que lo fundamental es, en primera instancia, el conocimiento del padecimiento. Si logramos que tanto la familia como el paciente conozcan la historia natural del padecimiento que sufren y las alternativas terapéuticas que hay, se puede realizar un manejo más efectivo y lograr una posterior aceptación de la enfermedad o del padecimiento y de esa manera empezar a salir adelante. Por otro lado, hay que trabajar desde la parte psicológica o psicoterapéutica esta temática. En mi caso, conmigo empezaron desde muy pequeño a trabajar en cuanto al conocimiento y a la aceptación de mi discapacidad, de acuerdo a la edad, lógicamente. Conforme fui creciendo, esta información se hizo más específica y de esa manera, tanto mi familia como yo pudimos comprender la evolución natural de la enfermedad, aceptarla y evaluar las posibles salidas terapéuticas que teníamos. Qué importante lo que nos estás contando para todas las personas
que están escuchando y que se pueden dar cuenta que hay que empezar muy, muy temprano desde el principio a ayudar a los niños para que puedan aceptar, como vos decís, esto de tener una discapacidad y poder desarrollar todas las cosas y lo que uno pueda hacer. Pero como la pregunta tiene que ser obligatoria de decirte qué cuidados tenemos que seguir en esta pandemia. Debemos continuar con el uso de tapabocas, la higiene de manos y de utensilios de uso personal, la higiene del hogar, conservar el distanciamiento social, promover de manera masiva la vacunación de los grupos de riesgo. Un grupo muy importante son las personas con discapacidad, ya sea motriz, intelectual o ambas. Y por otra parte, no debemos olvidar de los estudios post-COVID, ya que aún hoy no tenemos muy en claro cuáles son la cantidad de secuelas que puede traer aparejado padecer la enfermedad. En primera instancia, hacer un chequeo con el neumonólogo, un chequeo con el cardiólogo y un chequeo con el médico clínico. ¿Qué puntos importantes te gustaría agregar a todo lo que venimos conversando? Un punto muy importante que debemos realizar todos los profesionales de salud es educación para la salud. En mi caso, por el hecho de padecer discapacidad, puedo ver a la misma patología desde varios puntos de vista, ¿sí? Porque hay cosas que solamente las puede transmitir alguien que padece o padeció una discapacidad. Y es en lo que yo me centro día a día, en tratar de volcar mi experiencia como paciente, mis dolencias como paciente, mis éxitos terapéuticos como paciente y por otro lado poder cerrar el círculo y todo ese bagaje que tengo por haber nacido con una discapacidad y por padecer discapacidad, la voy a padecer hasta el último día de mi vida porque es una discapacidad crónica, con lo cual yo también voy aprendiendo día a día y todo ese bagaje es mi deber transmitirlo como paciente y como profesional de la salud. Muchas veces, como lo dije anteriormente, no podemos curar al paciente, ¿sí? No podemos prometer una cura del paciente. Sería muy irresponsable de mi parte hacer eso. Pero sí, lo que no podemos dejar de hacer nunca es acompañar al paciente y a la familia del paciente. Y además de tener el asesoramiento correcto para la rehabilitación de la discapacidad, creo que no debemos centrarnos solo en la discapacidad. Entiéndase esto como lo que no puede hacer una persona que padece discapacidad, sino conjuntamente con la familia y el equipo de salud en su totalidad, encontrar cuáles son las capacidades o fortalezas de la persona y de ahí empezar a trabajar, porque hay que hacer toda una readecuación muchas veces del estilo de vida del paciente, ¿sí? De la forma en la que vive ese paciente, el lugar donde vive ese paciente. Me refiero a poder superar y adaptar las barreras arquitectónicas que muchas veces tiene la misma vivienda del paciente. Por dar un ejemplo, hay muchos, pero este sería solo un ejemplo. Entonces vuelvo a lo anterior, centrarnos en las capacidades que puede desarrollar un paciente y de ahí empezar a trabajar en estas dos aristas. Por un lado, rehabilitar la discapacidad y por otro lado, fomentar y descubrir las capacidades que el paciente pueda tener para darle un nuevo comienzo a la vida de ese paciente o a las familias de los pacientes con discapacidad. Porque quienes están pasando por una situación como esta o han pasado por una situación como esta lo van a saber entender. En el momento en que uno se entera del diagnóstico es devastador. Después la familia, en el caso de que
no lo pueda realizar el paciente, pero el 95% de las veces actúa en primera instancia la familia, empieza a buscar profesionales que puedan asesorarlos, que puedan guiarlos, que puedan contenerlos. Y ahí es donde creo que, ya lo referí en una parte de la nota, el abordaje interdisciplinario del tratamiento de los pacientes con discapacidad. En nuestro país hay muy buenos profesionales que están abordando el tema de la discapacidad, pero muchas veces no están integrados a un equipo de trabajo, sino que es tarea de la familia, o muchas veces, si lo puede realizar, del mismo paciente, en ir buscando los diferentes profesionales para tratar de conformar un equipo y poder así muchas veces continuar con el tratamiento o empezar con el tratamiento. Otra cosa muy importante, o un punto muy importante que quiero hacer mención, es no solamente a que el equipo de salud esté integrado por médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, sino también por abogados, que hay y muy buenos, dedicados a la discapacidad. ¿Por qué digo esto? Para que puedan asesorar a las familias de la persona con discapacidad, para que conozcan cuáles son sus derechos y que no sean vulnerados. Si bien la temática de discapacidad está mucho más visible que en la década de los 80, que fue cuando yo nací, todavía falta mucho camino por recorrer. A pesar de que está mucho más visibilizado el tema y está mucho más integrado a la vida cotidiana, todavía quedan estamentos de la sociedad, estamentos del Estado, estamentos privados, en donde ven a la persona con discapacidad como alguien totalmente incapaz o discapacitado, y no saben cómo enfrentar a una persona con discapacidad. Lo que debemos tener en cuenta a la hora de abordar el tratamiento de personas con discapacidad es lo siguiente. Primero, que existen dos tipos de discapacidad o dos formas de adquirir la discapacidad. Desde el nacimiento, lo que se conoce como una discapacidad congénita, y por otro lado la discapacidad adquirida. Es decir, la persona venía realizando una vida completamente normal y por alguna situación de salud adquiere una discapacidad. Ya sea el primer caso o el segundo, el rol del equipo de salud es sumamente importante. Primero, porque lo que debemos hacer como profesionales de la salud, y no me refiero solo al rol del médico, sino al rol de todo el equipo de salud, ¿sí?, es poder asesorar de manera idónea y rápida a la familia del paciente, o en la medida de lo posible al mismo paciente, de cómo empezar a actuar. Una vez que la discapacidad está instalada, hay que empezar a actuar para poder rehabilitar esa discapacidad. Desde ya te damos las gracias por habernos dado la oportunidad de conocer un poco de tu historia de vida, y para los que quieran conocerte más, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy abierto a cualquier consulta de los oyentes, a mis redes sociales, jorcorigliano@gmail.com, o al Instagram, mdcorigliano. Mi intención a futuro es poder desarrollar un equipo inter o multidisciplinario para el abordaje de la temática de discapacidad. Considero que además de estar integrado por profesionales de la salud, debe haber profesionales del derecho. Les quiero enviar un saludo muy grande a todos los oyentes del programa Sana Locura, y por supuesto a Sandra e Ivonne, que me regalaron estos minutitos de su espacio para contar mi experiencia. Estás escuchando Sana Locura.